buenas. Nuevamente nos volvemos a escuchar. Nuevamente nos volvemos a conectar a este espacio que hemos visto que está gustando. Más enfocadamente con todo lo que hemos ido trabajando con esta serie de episodios que son de Avatar, el último maestro de aire. Que es una serie increíble, que es todo súper emocionante y justamente ya nos acercamos a la parte final, pero sin olvidarnos de que no podría pasar esto sin mi querido compañero Raulito Bebé. ¿Cómo es? ¿Y qué tal? Compañero Paredes. ¿Cómo estás, hermanito? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos hasta este punto, al cierre de este gran podcast que creo que hablo por los dos al decir que nos encantó hacer. Es una serie que nos encanta, que queríamos compartirla con ustedes, que sabemos que hay muchos fans allá de la serie de Avatar, que nos tocó el corazón en lo más profundo. Y bueno, antes de hablar en sí del Avatar, tendremos que hablar de un niño, ¿no? Un chiquillo, un niño que no pidió ser el elegido para nada, no lo quiso, no lo buscó. Un niño que solo quería volar con sus amiguitos, quería jugar. Pobre Aang, solo quería hacer guagua, ¿no? Quería hacer las típicas cosas que hace un niño y no tuvo la oportunidad. Y un día descubre que por huir unas horas, todo el mundo perdió. La historia de Aang no comienza, ¿no?, con poder. em, Comienza con ausencia, con un vacío tan grande que el mundo entero se desequilibra. Por eso hoy decimos que perdió todo el mundo, ¿no? Porque cuando el avatar desaparece, y que es un momento muy bonito, ya lo vamos a ver, el equilibrio se rompe. Y justamente así comienza, ¿no? La serie te da una explicación justamente de lo que estamos ahorita mencionando. Quizás una explicación más detallada de qué es lo que pasa, ¿no? Una explicación icónica. Una explicación icónica, sí. Ves la intro y ya sabes Todo lo que todo lo que necesitas saber para que entiendas Avatar, ¿no? Y se va deteriorando lentamente, como el equilibrio se rompe, todo el mundo se va deteriorando, como pasa con nuestras propias vidas cuando evitamos lo que nos toca enfrentar, ¿no? Hay tantas veces que le damos la espalda o que por miedo preferimos dejarlo a un lado y eso se vuelve más grande y te choca, ¿no? Entonces, no solo pasa en la televisión, también pasa en la vida real, ¿no? Tal cual, Avatar es una serie que tiene tantos momentos, tantos personajes con lo cual uno puede aprender realmente sobre uno mismo, sobre la vida, sobre situaciones que nos pasan. Y vemos que Aang al inicio, pues tampoco es que se despierta como un héroe, ¿no? No tiene la más mínima idea de lo que está pasando, despierta congelado. Literal, paró el tiempo, ¿no? Él se detuvo el tiempo. Y el mundo no paraba de moverse y de desequilibrarse, ¿no? En un punto muy importante que duró 100 años, una guerra muy fuerte. Y esa historia es de ese niño que huye, pero que también aprende y paso a paso aprende a quedarse, ¿no? Y a enfrentar lo que le está pasando. Y dicho eso, comencemos a hablar de el personaje que engloba todo lo que hemos venido hablando en esta
saga de la temporada 3 de Semillas de Cambio, que es Aang. Aang, nuestro querido avatar, que, bueno, tiene una historia interesante desde el inicio, ¿no? Así es, mi estimado. Ang. Bueno, como ya hemos hablado quizás en otros capítulos, ¿no? De sí, esta serie de episodios que le hemos dedicado a los personajes de Avatar. Lo conocemos a este pequeño, a este niño, cuando Katara rompe o hace un movimiento y hace que se rompa todo el hielo de ahí. Vemos que ahí aparece Aang, ¿no? Y lo conocemos como un niño súper chill, ¿no? Súper juguetón, porque lo primero que le dices es acércate. ¿Quieres montar pingüinos conmigo? Eso le dice Katara y vos te sacas de onda. Así de un niño, ¿no? Y justo ahí ya vamos conociendo algo. Y justamente el libro Agua nos muestra todo el movimiento que empieza a recibir Aang después de haber despertado, después de que huyó de del templo del aire y que se congela, ¿no? Después de huir y pues, de irse de ese momento que le causaba mucha tensión, él decide huir y pues despierta ya en ese momento que está cerca de la tribu del Agua del Sur. Y por eso es el libro Agua, es el libro de movimiento, pero también del escape. Aang vemos que domina el aire porque huye bien, porque fluye, porque evita, porque esquiva. Es su lenguaje emocional, si nos podemos analizar desde esta primera parte que sabemos que huye, ¿no? Aang y que despierta en otro lugar. Y sí, tal cual, desde el inicio vemos que Aang es un maestro en su elemento, ¿no? Es alguien que domina muy bien lo que es el aire control. Y en este sentido, pues el dominio también y la conexión que tienen con APA es clarita, ¿no? Y es algo que se va reforzando en los primeros capítulos de la serie y que tiene su punto, ¿no? De explicación de cómo APA y Aang conectaron. Es el punto en el que hablábamos en el capítulo de Zuko, de que también fue un punto impactante para que nos demos cuenta el nivel de detalle que tiene esta serie. En ese mismo capítulo de La Tormenta, vemos el capítulo de Zuko y el capítulo de Aang. Y al final somos conscientes de que es un contraste Zuko de Aang. Es un personaje tan complementario que es importantísimo, ¿no? Para esta saga. Y en este avance de esta primera temporada del Libro Agua, llegamos al punto, ¿no? Cuando ya empiezan a hacer su viaje, Katara, Ahsoka con Aang hacia la tribu Agua, que van pasando por los diferentes lugares que necesitan para llegar al Templo Aire. Y entonces llega uno de los golpes más Wow. duros Sí. de toda la serie de Avatar. Hay que tomarnos un momento para recordar a toda la tribu aire, a toda la tribu aire en general, pero ahora de la tribu aire del Templo Sur, que encontró así a su pueblo, ¿no? An entra al templo de la tribu aire, busca señales de que algo pueda todavía seguir con vida, porque él lo recordaba de una manera muy diferente, y es lo que vemos en los flashbacks del capítulo, y busca señales de su propia gente, ¿no? Dice, ¿dónde están todos? Es lo primero que pregunta, es lo primero que pregunta, no estaba preparado para lo que venía después. Y él estaba seguro que podía encontrar gente todavía de su tribu porque estaba seguro que huyeron. Y ese momento
en el que está jugando, literalmente Aang está jugando al momento que pasa esta revelación, porque ¿qué estaba persiguiendo? A Momo, estaba persiguiendo a Momo, claro, así de impactante el encuentro con Momo también. Y Aang encuentra los restos de las armaduras de los soldados del fuego y encuentra a su maestro, ¿no? Encuentra a su maestro ahí tirado en el hielo, puro hueso, el maestro. Pero también, punto y aparte, hay que valorar qué maestría la de ese maestro. Digamos, estaba rodeado de un ejército de guerreros fuego, digamos. O sea, imagínate lo que ha tenido que hacer, ¿no? Qué macizo. Ya. Punto y aparte, ya, para valorar a Yatso. Es un momento donde Aang encuentra silencio, ¿no? Encuentra solo la ausencia de lo que alguna vez él ha conocido. Y es un momento donde Aang grita de enojo y pierde el control y es la primera vez que vemos al avatar Aang en estado avatar, ¿no? Y es un estado avatar que no está lleno de rabia. Y Katara lo sabe, ¿no? Katara instantáneamente sabe lo que está pasando y sabe que tiene que ir con Aang para contenerlo. Y vemos en el rostro de Aang, ¿no? Que ese sentimiento no es rabia, es culpa. Es culpa de no haber podido hacer nada para ayudar a su gente. Y, y es lo que dice en la serie, ¿no? Yo me fui y todo el mundo sufrió porque hice eso. Y imagínense, ¿no? Es un niño que se da cuenta de que él se puso sobre sus hombros toda la masacre que pasó, ¿no? Y es uno de los puntos más fuertes en los que vemos a Aang recibir las noticias de lo que pasó con la gente del Templo Aire. Heavy, sí. Uy, no, ese capítulo es muy duro. O sea, Buenísimo. es interesante y es lindo porque ahí te muestra de dónde viene, cómo es. Y muestra de que aquí estábamos con los bisontes voladores, aquí con los monos ardilla y así, así, así. Y ve también a sus avatares pasados. Y justamente en el momento que se enoja, ahí se dan cuenta pues que el avatar ha vuelto. Pero ese momento es muy, muy heavy porque hasta antes de eso, él, para él, no habían pasado 100 años. Para él solo había sido de un rato para otro. Fue como un día, ponte, como 8 horas, como que alguien durmió y se despertó. Así Fue mismo. como de un día para el otro. Así mismo. Y, y en todo ese momento, hasta que pasa esto, lo del Mongiatsu, hasta ese momento, él pensaba que sí había pasado ese corto tiempo y que no había guerra y que todos los monjes, los maestros de aire, seguían vivos, o por lo menos una parte. Y en ese momento que pasa todo lo del Mongiatsu y todo lo que decía Raúl es el momento en que deja de negar la realidad, que la guerra es real y es el último de su especie. Y ahí ese momento es donde muchos de nosotros conectamos con Aang, cuando entendemos que no todo nace de la mala intención, porque como decíamos, él huye, pero no es por malo, ¿no? O sea, no es porque esté enojado, no es porque no quiere ayudar a nadie, sino por miedo, Es por miedo. por miedo. Y hacemos esas cosas por miedo y pucha, y el remordimiento es peor, por eso se ve tan duro, porque como dijo Raúl, él se culpó, o sea, él lo hizo desde la culpa y dijo, o sea, yo me fui y por eso todos sufrieron esa consecuencia y es heavy. Y cómo lo quería el Mongiatsu y todo eso, ¿no? Y como decíamos, allá aparece su nueva familia, ¿no? Porque recordemos qué es lo que le dice Katara.
cuando trata de calmar a Aang, que logra exitosamente hacerlo. Le dice, sabemos que sufriste una gran pérdida, pero no tengas miedo, no estás solo. Sokka y yo ahora somos tu familia y no permitiremos que nada malo te vuelva a pasar. Estás con nosotros y nosotros estamos contigo. Ese es el mensaje que le da Katara. Y en un mundo en el que tú ves que han destrozado a toda tu gente, todo lo que tú conocías se ha ido, ya nada es familiar y tu realidad realmente es otra. Ese apoyo que le brinda Katara le recuerda de que todavía Aang es el avatar y que puede escoger qué tipo de avatar ser, ¿no? ¿Cómo puede él cambiar? Y Sokka le va mostrando constantemente la realidad, ¿no? Sokka es el que le pone los pies en la tierra durante la primera temporada. Y aporta límites, aporta su humor, que al final es, como hablábamos en el episodio de Sokka, pues valoradísimo por todo el equipo Avatar. Y es el complemento de Aang, es el amigo de Aang. Cuando Aang necesitaba un amigo, Sokka era un amigo de él, porque jugaban, se divertían, y Aang podía ser un niño con Sokka. Y era Sokka le daba ese mundo práctico que Aang necesitaba para perderse, ¿no? Que para no solamente abocarse en su deber, sino también poder tampoco perderse en lo espiritual, ¿no? Y seguir avanzando. Y Appa que siempre está ahí para Aang, que ya vamos a llegar al libro Tierra, de cómo fue el impacto de Appa. Y bueno, es lo único que lo mantiene conectado a su hogar, ¿no? Y después vemos cómo Momo se une a esta familia de espíritus aire, ¿no? Que tenemos en el templo de Aire Sur. Y es su vínculo, ¿no? Eso también le hace sentir a Aang que no está solo. Sí, y es lindo porque ese capítulo, justo ese capítulo, bueno, acepta, ve todas las cosas y bueno, están Appa, está Momo en el hombro de Aang y les dice, somos los últimos de toda nuestra nación porque básicamente hicieron de esa nación que sobrevivimos, de este lugar. Entonces mantengámonos juntos. Y es bonito, ¿no? Y realmente es ese lazo, ¿no? Ese vínculo, ese hogar. Ellos se vuelven su hogar. En la vida real todos necesitamos un apo, un momo, que algo o alguien que nos recuerde quiénes somos, de dónde venimos, porque ellos le recuerdan eso constantemente. Y eso se ve hasta el final con el Lord Momo. Y quienes somos... justamente cuando el mundo se vuelve demasiado grande, cuando mismo te sientes perdido, cuando sientes que quizás no estás conectado contigo, ¿no? Que a veces pasa. Y, pucha, desde el hecho de que haya huido por ese miedo y todo eso, y el volver a encontrarse con ellos también, le ayuda a avanzar, muy aparte de lo que decía de Qatar y de Sokka, pero ellos les dan un toque a tierra y por eso todo lo que pasa después en el libro Tierra es muy fuerte, ¿no? Pues sí. Y también en la primera temporada, en las que aparece justamente Momo, y todo lo que Aang conocía, prácticamente que tiene que volver a aprender, hay que valorar no solo del personaje, sino algo de la serie, que es algo muy, muy impactante, una semilla de cambio. Yeah. Muy buena. Es que si Aang no hubiera huido, hubiera muerto. Y eso es algo que reflexiona, ¿no? Eso es algo que reflexiona con Katara, que le dice, piensa en lo que hubiera pasado si te hubieras quedado. Tú no hubieras podido hacer la diferencia, hubieras sido uno más. Y darte cuenta de que muchas veces las cosas, tus acciones, ¿no? Tus decisiones te pueden llevar por realmente cuál es tu verdadero destino, es
parte también de confiar en ti, ¿no? Aang al final lo hizo por miedo, pero no sabía qué tan lejos le iba a llevar esa decisión. Y esa decisión lo llevó a salvar el mundo. Lo llevó a seguir siendo el Avatar por 40 años más. Después de despertarse del hielo. Pero estaba ahí. Y tener esa familiaridad y tener eso en mente, pues es uno de los grandes aprendizajes que podemos rescatar de este libro también, ¿no? No sé tú y qué cositas rescatas de este primer libro, Agua. Yo creo que en este primer libro es mucho el de aprender a fluir, ¿no? Con todo lo que hace con Katara, porque en este primer libro y como debe seguir todo el proceso para ser el avatar, que es aprender y dominar lo que es en este caso el agua control, tierra control y al último fuego control. Empieza con la parte de agua control justamente con Katara y en todo eso, si bien ya sabía fluir, pero también aprende otras cosas de otra manera de fluir si se quiere ver. Porque en cierto punto sí estaba muy metido y muy atascado en todo lo que era lo del monguiazo y todas esas cosas. Y estaba muy dolido, ¿no? Y tuvo que aterrizar, pero tuvo que fluir también dentro de eso. Tuvo que sentir para que todo vaya acomodándose de que la realidad es de que él es el avatar y tiene que hacerse cargo. O sea, primero, más que hacerse cargo, es ya, o sea, ve pasando las cosas, porque ya después en la siguiente temporada ya aprende un poco más de firmeza, pero eso lo vamos a ver mejor. Pero empieza con aceptar las cosas, por así decirlo, aceptar que, o sea, no tiene familia, no tiene a nadie y él es el avatar y ahora tiene que hacer algo, o por lo menos tiene que empezar por algo. Creo que esta primera temporada, este primer libro es súper chévere porque ahí te demuestra también cómo es la conexión de Aang, la conexión espiritual. Cosa de que nuestro otro avatar del cual ya hablamos, que es Korra, no tiene tanta facilidad. Aang se conecta espiritualmente de manera innata, es su manera de ser y también obviamente es un monje, ¿no? Al final del día. Pero él tiene cierto grado de mayor fluidez con esto, ¿no? No sé, no sé cómo realmente hubiera podido influir si no hubiera tenido esa conexión en todo lo que pasa hasta el final, ¿no? Que sí es un niño que sí, pues que está asustado, que tiene miedo de cargar el peso del mundo porque ahora ya se le estaba viniendo, pero como la espiritualidad misma le ayudó en cada paso de todo ese viaje que da hasta el final. Y eso se ve, yo creo, bien marcado desde la primera temporada. No sé, ¿tú qué quieres acotar, Raulito Bebé, de esta primera temporada? De esta primera temporada no mucho más, esa conexión que tiene con el mundo espiritual. Vemos que es tan profunda, tan profunda esa conexión espiritual que logra conectarse con un animal del mundo espiritual, ¿no? Con el espíritu de la luna específicamente, con el espíritu del mar, Del mar. se conecta, claro, pero se conecta con un espíritu. Sí. ¿Cuántos avatars han podido conectarse con un espíritu? Creo que Ang es el primero. Corríjanme en los comentarios si estoy mal, si hay uno también que se conectó a un espíritu. Pero lo hizo Ang y lo hizo por su nivel de conciencia que él tenía, ¿no? Sobre el reino espiritual también. Que si no lo escucharon, escuchen el podcast de Semillas de Cambio de Korra, que está brutal para seguir profundizando en este mundo. Y bueno, más allá de eso, no mucho más, también la historia que pasa con Zuko, que al final
Zuko lo rescata a Aang como dos veces en el reino, bueno, cuando lo capturan, los guerreros del fuego, de la tribu del fuego, y al final en el hielo, ¿no? Que lo mantiene vivo al avatar. Y que ahí se muestra otra vez el contraste que tiene Aang con Zuko, que en un punto vemos el tipo de persona que es Aang. Y le dice, ¿tú crees que si nos hubiéramos conocido en otro momento, tú y yo hubiéramos sido amigos? Y nos muestra, ¿no? Ese nivel de esperanza que representa Aang. Y junto con lo que decías, todo lo que le pasó a Aang, el momento en el que le pasó, es, eh, es un avatar que necesitaba esa conexión al mundo espiritual para lograr lo que logró, porque si no fuera por eso no habría hablado con el avatar Roku en la primera temporada, ¿no? Para saber que se iba a venir un cometa, que iba a potenciar los poderes de la tribu del fuego. Y bueno, le da todas las señales para seguir avanzando en ese su camino de aceptación del avatar. Y de nuevo, todo pasa por algo, ¿no? Era justo un maestro aire, justo en una época de guerra. ¿Quién podría traer más equilibrio al mundo que un maestro aire espiritual? Pues fue él, ¿no? Y le tocó a él con toda su maravillosa historia. Y esta maravillosa historia sigue cuando dejan la tribu del norte después de haber aprendido todo lo que es el agua control, de que Katara se vuelve la maestra oficial de Aang en el agua control. Eh, Aang va en busca, ya cada vez más consciente de su destino, de un maestro tierra. Y para esto tienen la gran idea, con el equipo Avatar, de ir a Ba Sing Se, el cual el camino hacia Ba Sing Se y el mismo Ba Sing Se, si no es de las mejores historias que tiene toda esta serie, pegan el palo en ser la mejor. El Reino Tierra. Como decía el Raulito, entramos ya al Reino Tierra. El libro Tierra, segunda temporada de esta increíble serie. Y vamos a ver en esta temporada a Aang como ese niño que resiste, ¿no? Resiste muchas cosas desde el principio. O sea, como tal, la anterior temporada sí era más de tratar de huir. El libro Agua era tratar de huir. El libro Tierra es quedarse aunque duela. Y te lo demuestra en cada momento de esta temporada, que es súper duro, súper duro. Y justamente como decía Raulito, al reino ya tierra primero, con un general que lo obliga a entrar al estado avatar, que lo obliga porque amenaza a sus amigos, tanto a Sokka como a Katara, pero a Katara la mete dentro de la tierra y le estaba matando básicamente. Y se convierte en tierra digo, en tierra en avatar y, y pela cable, ¿no? Con el general y un idiota el tipo. Pero desde ese punto empezamos a ver que Aang tiene miedo de lastimar justamente por entrar al estado avatar desde una manera muy emocional, desde una manera, desde el odio, ¿no? Desde el dolor, exactamente. Y tiene mucho miedo y eso empezamos a ver desde ese mismo capítulo y lo vamos a ver hasta el último. Hasta el último capítulo de esta temporada. Y justamente esta temporada, como ya hemos visto en Toph y Katara, aparece Toph. Mi querida, la amo a Toph, es increíble, es súper sarcástica, pero ella le pone su sazón a todo esto y también, como se dice, y como decir quizás Katara, pero podemos decir acá, las personas llegan cuando tienen que llegar justamente quizás para ayudarte o enseñarte algo, ¿no? Toph, personaje importantísimo de toda la serie, personaje ancla de aquí de Avatar.
Eh, no solo ya no le habla bonito a Aang, que incluso Sokka en todo lo que era Sokka no podía hablarle mal a Aang. Toph realmente lo papea, ¿no? O sea, se lo pasa por encima, le dice, deja de llorar como niñita tierna, eh, ¿por qué eres tan débil? Ella lo reta, ¿no? Lo planta hasta que Aang literalmente se harta, ¿no? Se harta y le dice, ya basta, ya no quiero que uses mis cosas, ya no quiero que actúes así conmigo. Y Toph le dice, hazlo ahora, ¿no? ¿Y hacer qué? Mover una piedra. Y Aang lo hizo. Aang lo hizo con toda su postura, con toda su firmeza, logró mover una piedrota y se convirtió en un maestro tierra. Ya pudo mover los elementos. Y fue el primer paso, ¿no? Que tanto que hasta ya quería ayudar a Sokka a salir de ese pozo, pero mejor lo hizo Toph, ¿no? Más seguro, así para que no explote Sokka. Y bueno, Toph pues no lo cuida, no le interesa el avatar, no lo protege, lo confronta directamente hasta enseñarle, ¿no? Que la Tierra no se va a mover y no se va a controlar moviéndose y fluyendo, sino plantándose, enfrentando a la roca cara a cara y fijamente, face to face, em, dejar de pensar, como dijo Toph, ¿no? Como un maestro aire, que eso le pudo servir muy bien para dominar el agua control, que más adelante nos explican que la tierra también es su elemento opuesto, ¿no? El contrario a lo que es el aire, y por eso también a Aang le cuesta mucho dominarlo, y en este sentido, pues ponerse firme ante las personas, situaciones y sus mismas decisiones, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De que a veces igual nosotros eh, esquivamos la vida en lugar de enfrentarla. Y no podemos manejar las situaciones de la forma en la que tal vez nos gustaría hacerlo o sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo. Y escogemos el dominio incorrecto de ese arte, porque no es que está mal, sino escogimos el dominio que no nos sirve para sacar lo mejor de otra situación, ¿no? Para controlar mejor otra situación. Yo lo veo así, como esa interpretación un cacho sacada, así, yeah, de lo que puede significar el aire y la tierra, ¿no? En este contexto del control de los elementos, porque lo que decía, ¿no? Muchas situaciones, lo mejor que uno puede hacer y el mejor elemento que puede dominar es el ponerse firme, ¿no? Y el plantarse frente a las situaciones. O sea, sí. Si no, no podrías saberlo, no habrías podido decirlo mejor. Justamente, de alguna manera son opuestos, ¿no? Pero no necesariamente por ser opuestos no se pueden trabajar los dos. Y eso es algo chévere que aprende y aprende con todo básicamente. O sea, sí, lo aprende directamente y golpeadamente con Top, porque, o sea, Top no se va con mamadas, por así decirlo. O sea, es directo as fuck. Y justamente Toph le da cierto punto de la columna vertebral que le faltaba, esa parte de firmeza, porque sin la firmeza de la tierra, nunca habría tenido la fuerza de voluntad para enfrentarse a Osai cara a cara. No se enfrentaba a él, como ya veíamos antes, esquivaba, huía, fluía, se movía, y literalmente, como dijo Rorito, o sea, Toph lo jode tanto, así literal, lo jode tanto, como me encanta eso, como le pincha, le pincha, le pincha, y le hace sacar también, por así decirlo, carácter, esa firmeza, y también no dejar que se suban sobre él, ¿no? Que creo que eso es muy importante. Este libro tiene tantos momentos duros, duro, así, duro, 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 duro. Creo que uno de los momentos que también lo llevan
a todo el crecimiento, a llegar donde llega Aang con el equipo Avatar, justamente es cuando se pierde Appa, ¿no? Appa, Appa se pierde y es todo una locura, es como, no sé, o sea, es un momento muy feo, o sea, todos lo vemos y es doloroso, justamente, como veíamos en Toph y Katara. Bueno, vamos a la biblioteca y ahí vemos que Toph se lo banca, pero que se roban a Appa, ¿no? Y sale Aang y creo que por primera vez lo vemos así, pero sacado, así, o sea, ¿qué pasó con Appa? Estaba enojadísimo, la riña, Toph, tú nunca lo quisiste y demás, y demás, y demás, o sea, está sacado y vemos en el siguiente capítulo lo mismo, porque le dicen que le pusieron bozal. Aang se saca, sí, por eso hay memes de que de que cuando raptan a Appa, un monje con una escopeta, así, Aang, después de eso, porque ahí igual nuevamente despierta el avatar, ¿no? Despierta por ese odio, por ese dolor, ¿no? Y, y ahí dice, y ahí dice justamente Aang que no quiere, o sea, que se siente mal. Y por eso se propone controlarse. Y pucha, pasa- pasan muchas cosas más. Vuelven a ver a Bumi. Y ahí la guía justamente para conocer a Toph y demás, ¿no? Pero ese es un punto bien cúspide porque eso lleva a Appa, que vemos que va justamente al Reino Tierra, justamente a Ba Sing Se, y por eso van a Ba Sing Se, y por eso conocen todo lo que conocen, como son Dai Li y demás cosas. Pero gracias a eso va a Ba Sing Se y pasa uno de los momentos más duros, que es Azula. Bueno, Azula es el mejor villano. Es el mejor villano porque no es el villano que te amenaza media hora apuntándote con el arma. Azula es, tiene la chance, pimba, ya está, o sea, así. Y Mete balas. justamente, sí, o sea, sin asco, y ni siquiera mete bala a herir, o sea, mete bala a matar de una. ¿Y qué pasa? Que le lanza un rayo a Aang, ¿no? Y todos, yo sé que todos los que hemos visto nos hemos quedado fríos en ese momento. Porque se ve como Aang libera, o sea, está trabajando en lo que son los chakras, que no la quería liberar a Katara porque la ama. No la quiso liberar hasta que estuvo en ese momento duro cuando los emboscan este, Azula, como cuando Zuko le da la espalda a Katara y se vuelve otra vez con Azula, a pesar de que Azula miente, le vale verga. Y vuelve a pelear con Aang. Y ahí, como estaban perdiendo, él decide meditar y soltar a Katara. Y cuando se convierte en Avatar, ya está, listo. Cae por un instante largo, yo diría, hasta que se lo lleva a Katara, el avatar está muerto. El avatar está... estiró la patas. Y sí, ¿no? Retomando justamente de que en este punto cúspide, punto y aparte, y así ven la serie se ve el detalle que justo cuando Aang está a punto de entrar en estado avatar o ya se está elevando, se ve a Azula correr de la escena, ¿no? Se ve a Azula correr y aparece directamente por la espalda. Detallazo, yeah. Y en este momento en el que impacta el impacta el rayo El en la espalda rayazo. de, el rayazo, yeah. El trueno, yeah.
impacta en la espalda de Aang, es brutal porque simboliza algo muy, muy humano, ¿no? Que cuando creemos que estamos listos, es como Aang se puso en estado, en modo espiritual para soltar ese su último chakra, olvidar a Katara y conectar con el estado avatar nuevamente. En ese lado donde Aang se sentía más listo, la vida misma, representada por Azula sacando la mugre a diestra y siniestra, nos demuestra que no, ¿no? Que no es así, no funciona así, Choco. No es así. La vida misma, no es así, hijita. Y Anne no solo muere físicamente, ¿no? Sino muere su propia seguridad. Todo. Vemos a Anne con una idea de que ahora es una persona frágil, ¿no? De que ya no es invulnerable. Tiene miedo, tiene más miedo, Anne, más miedo que nunca. Y eso se demuestra en el siguiente libro, pero para que eso pase, acá aparece uno de los momentos más icónicos de Katara, ¿no? Que hace uso de su agüita de la tribu del norte. Así es. Eh, Al final de la primera temporada, justamente el maestro Pacu, que los adiestra tanto a Katara como a Aang, y que tienen una pelea increíble que ya hemos hablado de esto, pero le da un botelloncito de agua que era justamente del manantial de la tribu del Agua del Norte, ¿no? O sea, el lugar más espiritual, como lo dijeron. Y tenía poderes curativos mucho más fuertes, ¿no? De hecho, en un momento, pues iba a limpiar, a salvar a Zuko, pero pues. Le iba a curar la cicatriz. Sí, o sea, todo el. ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Pero le pone eso, le pone. Se despiertan y dice, morí, o sea, me Pero fui, viví. ya, Pero pero viví. reviví. Lo cuida, ¿no? No fue con poder, no fue con renegar Katara, solo hizo lo que sabía hacer, ¿no? Que también era curar. Esto nos recuerda que incluso los líderes más grandes necesitan ser sostenidos. Y, o sea, ubica- ok. Eh, porque Aang sí se mostraba como alguien que hasta cierto punto ya lo estaba pudiendo todo, ¿no? Ya estaba soltando, como digo, ya estoy listo, pero no, o sea, faltaba, ¿no? Por eso decimos desde el principio que hablamos de esta temporada, este niño que resiste, porque resiste todo lo que ha pasado con APA, resiste los sentimientos que tiene por Katara y cómo realmente suelta, por más de que el dolor, la culpa estén ahí suelta. Resiste un rayo. Resiste un rayo, pues lo Bueno, reviven, digamos, ¿no? Algo, 50%. sí, sí, 50-50, ya. Y justamente por eso, como decía Rorito, despierta ya después asustado, ¿no? Porque él había fallado a sus ojos, ¿no? Y tiene miedo de que vuelva a pasar porque es frágil. Hasta ese punto había perdido la conexión con sus pasados, ¿no? Con los avatares del pasado. Hasta ese momento no podía convertirse en avatar. Y toda la tercera temporada no es Avatar. Digo, no Exactamente. está, no entra en estado Avatar. No, toda esa temporada porque no había esa conexión, o él pensaba eso. No sabía cómo hacerlo, ¿no? Pero sí, yo creo que esta temporada me encanta mucho por el desarrollo de firmeza, de fuerza, de estabilidad, de que si no tienes algo en que basarte, algo en que sostenerte, para ti es difícil que puedas seguir adelante, ¿no?
yo creo que una combinación con el fluir y ser firme le ayudan justamente para esta tercera temporada porque con ese miedo que tiene no quiere hacer nada o se culpa y tiene que ver la manera de él seguir siendo el héroe cuando se ve lo contrario. Y eso es algo súper bonito, ¿no? Porque sí se hace caro, el tipo se hace caro, se pone la 10 la 9 todas se pone. Pero Los 5. la 5 eh, pero también ahí recibe ayuda. En no se está cargando el peso del mundo como se estaba cargando quizás en la primera temporada y estaba siendo más firme con lo que, ok, o sea, sí te vas a acercar, pero todo tiene sus momentos, ¿no? No sé qué más o con qué más quisieras acotar, Raulito Bebé, sobre esta temporada que para mí es, como tú decías, si no es una perfección, está muy cerca de serlo, ¿no? Tanto que hasta su capítulo de relleno es un capítulo, pero más que excelente, ¿no? Que nos ayuda a profundizar más en cada personaje. Que increíblemente es la historia más bajita, digamos, y justo es la de Ang, ¿no? La historia del circo, de los animales. Bueno, del zoológico, del zoológico. Y bueno, ¿qué más que decir de esta segunda temporada que nos presenta personajes icónicos, tanto en villanos como parte del equipo Avatar, que nos muestra un Zuko otra vez eligiendo el camino del mal y de Azula, de recuperar su honor ante la construcción que él tenía, y de un Aang que después de todo lo que ha pasado, de resistir tanta pérdida, porque perdió a Appa, perdió a Basingse, perdió la vida, perdió a Katara, perdió su estado avatar, le fue re mala, ¿no? Esta segunda temporada, ¿no? Ahora que lo pienso, qué jodido, ¿eh? Perdió mucho, perdió mucho. Muchas veces, imagínate eso, de Corra es todas las temporadas. Claro, y Korra es todas las temporadas, ¿no? Todas No es solamente la temporadas. segunda, ¿sí? Korra pierde a cada rato, escuchen a Korra. Korra, personajazo, Qué personajazo. increíble. Y bueno, vemos aquí a Aang que resiste a todo esto siendo un niño. ¿Por qué? Porque tiene una voluntad, pero que nos supera a ti y a mí juntos, haciéndola, mandándole nuestra energía, hermano. Porque Aang tiene una esperanza inquebrantable, ¿no? Es una voluntad muy fuerte. Y eso es un punto que nos ayudará más adelante. Ya vamos a poner el pin acá, para no olvidar de que Aang tiene una gran espiritualidad, ¿no? Y una gran esperanza con el mundo. Y eso es algo que lo mantiene vivo literalmente hasta el final, ¿no? Entonces, estamos hablando de un niño que ya aprendió a dominar 3 de los 4 elementos que necesita y ya estamos cerca, ¿no? De lo que es según la historia, el cometa, el eclipse del sol, que le quita los poderes a todas las personas de la tribu del fuego que dominan el fuego control. ¿Y cuál es el plan? Que durante ese día ataquen la Nación del Fuego y derroten a Osai, ¿no? Aprovechando de que no van a tener poderes. Y Azula en la segunda temporada se roba todo este plan, ¿no? Participa de las reuniones que tenían con los Daily, ¿no? Ya de los Daily de su lado y se entera de todo ese plan y hace que durante esta invasión, pues todos los encuentren básicamente en cuarentena, ¿no? La tribu Fuego estaba escondida y fueron a perder el tiempo, ¿no? Es más, cuando se acabó el eclipse, los capturaron a todos. Pero bueno, ya para empezar justamente esta tercera temporada, ¿qué vamos a ver de Aang? Acá en este libro, el libro Fuego, ya no vemos a un Aang que duda o que aprende, ¿no? Ya vemos a un niño
que decide activamente sobre lo que va a pasar, sobre lo que quiere ser. Y eso nos lo muestran desde el primer capítulo, que es cuando se despierta y se da cuenta que pasaron 2 semanas y que tiene que recuperar su honor. Y es como Zuko, es como Zuko, es como Zuko. ¿Por qué? Porque él dice, fallé, todos sufrieron por mí, perdimos por mi culpa. Entonces escapa, herido, cansado, escapa y hasta se le rompe su planeador. Se le rompe el planeador a Aang. Y le dicen, es bueno que esto haya pasado porque tú eres nuestra arma secreta para la invasión, ¿no? Y aquí vemos a un Aang que escoge cuál va a ser su camino. Y y vamos a llegar a un punto en el que su mayor dilema no va a ser vencer a Osai, ¿no? Que es vencer al Señor del Fuego, sino cómo hacerlo. Que desemboca ya en más allá de una decisión de poder, involucra una decisión de su propia moral, ¿no? De su auténtica identidad como humano, más allá de ser el avatar. Y este desarrollo viene acompañado de una reconciliación también con su dominio, con el fuego y con el significado de su nueva amistad con Zuko también, ¿no? Yo creo que ahí yo también acotaría en este punto que me parece que es muy, muy, muy importante. Como decía, sí, cómo se reconcilia con el fuego control. Y también, que es muy importante, cómo respeta con firmeza lo que también él es. Y justamente va con esta pregunta de cómo lo va a hacer. Porque en distintas ocasiones se muestra cómo a Aang le dicen, Choquito, tienes que acabar con él. O sea, no No hay una otra. persona, no. Y es un dilema que también nace después de que pasa algo súper importante que es tener su maestro de fuego control que es Zuko. Y los dos aprenden, como tú decías, el honor. Los dos buscaban cierto punto de honor. En ese punto los dos de alguna manera vuelven a tener honor justamente cuando van a hacer el ritual con los de la tribu del sol. Y ahí hacen la danza y que es increíble cómo se ve cada uno de ellos están aprendiendo sobre esto. Justamente, igual nos comentaban que este es un punto muy importante también para Ang por las diferentes cosas o propósitos que por los cuales ya tenían el fuego control, ¿no? Porque los dos tenían diferentes propósitos, pero de ahí empieza todo ese proceso y hasta hay un punto, ¿no? Que dicen, no, no lo vamos, o sea, no vamos a hacerlo este verano. Vamos a dejar que pase el cometa y después de eso voy a pelear con Osai. Y Zuko les dice, no, no, no va a haber mundo si haces eso. O sea, va a quemar todo. La idea es desaparecer el reino tierra y chao. Y le dicen, así que si tú pensabas eso, ahora tienes que pensar qué es lo que vas a hacer. Y si no quieres matarlo, ¿qué vas a hacer? Y ahí todos nos quedamos fríos, ¿no? Porque es como, Dios mío, o sea, estamos perdidos, perdirijillos, ¿no? Pero bueno, qué hermosa serie, qué increíble serie. Todo lo que dice el Raulito es tan cierto, o sea, estamos tan metidos que muchas veces tenemos que cargar con todo, solos, todo el mundo, ¿no? Pero no nos damos la oportunidad quizás de tener apertura mental, como tú ya lo decías. Y creo que en todas las historias que hemos escuchado, que hemos empezado con Zuko y Airo,
que hemos seguido con Sokka, después Katara y Toph, y por último Aang, todos los del equipo Avatar, al final van desarrollando unos entre otros, ¿no? Van aprendiendo y van encontrando lo que son realmente. Van cerrando toda la idea de su crecimiento. Todos los crecimientos, toditos son tremendos maestros. Hay algunos que son más prodigios, como, no sé, Toph. Toph aprendió y se volvió tremenda crack. Y Ang, ni qué se diga, como ya tú lo decías. Y aún así no es lo mayor que se logra, ¿no? Cada uno va logrando las cosas como quiere o lo que quiere lograr, lo que quiere demostrar, la meta a la que quiere llegar. Y justamente dejar algo. Y el mayor legado de Aang no realmente fue vencer, ¿no? Al Señor del Fuego Osai. Si no demostramos que crecer no es huir de lo que somos, sino quedarnos ahí y elegir, ¿no? Elegir desde ahí. Es un mensaje tan fuerte el que tiene Avatar en, en todos nosotros, que vemos la serie, que somos fans, que si es que no lo hicieron y escucharon este podcast por amor al arte, pues les digo que por favor vean la serie y dense la oportunidad de explorar la historia de una fantástica historia en la que vemos de todo, vemos esperanza, vemos dolor, vemos pérdida, vemos frustración, vemos alegría, Damos buen humor. vemos buen humor, vemos algo apto para toda la familia, vemos algo en lo que algún personaje te va a gustar de Avatar, algún personaje de todos los que aparecen se va a relacionar contigo. Y es también el propósito, ¿no? De todos estos espacios que tenemos acá en el podcast de Semillas de Cambio, que cada uno de estos personajes puede impactarnos de manera diferente. Y ya depende de nosotros qué maestro ser. Depende de nosotros qué habilidades queremos mejorar, qué habilidades queremos implementar en nuestro día a día. Y que nunca es tarde, ¿no? Para cambiar el camino, como lo hizo Zuko. Que nunca es tarde para abrirte a nuevas personas, como lo hizo Toph. Que nunca es tarde para cambiar tu forma de pensar, como lo hizo Sokka. Que nunca es tarde para explorar todo tus sentimientos, tus emociones, como lo hizo Katara. Y que es algo que pasa en nuestra día a día. Ya depende de nosotros agarrar ese elemento y dominar, ¿no? Así que esto, esto de Avatar, al final, pues nos muestra de que el Avatar no nació para ser perfecto. Su rol aquí en el mundo no está para ser perfecto, sino nació para recordarnos que incluso un niño, cuando deja de huir y se enfrenta a las cosas y se enfrenta de cara a cara a sus propios miedos, puede cambiar el mundo. Y nosotros podemos ser ese niño para nosotros mismos. Muchas gracias. Because I had a dream, yeah, de que todos vean Avatar, yeah. Realmente, gracias por compartir todo este tiempo y esta saga, ¿no? De Avatar con nosotros acá en Semillas de Cambio. Estoy seguro que también te encantó como a mí hablar de esta serie. Sí, pucha, sí. Muchas gracias por tomarse el tiempo, ¿no? De escuchar esto que en primera instancia
se pensó hacer un capítulo largo, bastante largo de todo, hasta que nos tomamos más tiempo en ese video hablando solo de un personaje. Y dijimos, no, le daremos a cada uno su espacio, le demos a cada uno sus momentos, porque todos crecen de distintas perspectivas y es increíble, es increíble. O sea, la serie, como les dije, la estoy volviendo a ver y estoy en, en la segunda temporada, que es excelente, es hermoso. Como decía Raúl, si no la vieron, véanla. Les agradecemos de todas maneras seguir con nosotros. Una hora de podcast aproximadamente, Más, más. pero no, claro, de cada uno de los Ah, otros y de este ya es más. Y agradecemos que estén ahí. Agradecemos los comentarios que nos están llegando porque nos están llegando y están geniales. Nos encanta verlos, nos encanta. En Spotify por lo menos hemos visto, si quieren en YouTube igual está. Eh, Háblenos, escríbanos en Semillas de Cambio Podcast en Instagram. Nosotros vamos a responder, nos encanta, estamos tratando de mejorar siempre el contenido. Y nos ha inspirado, como dijo Raúl, nos ha inspirado a Avatar porque siempre nos inspira de alguna manera. Nuevamente a ti, Raulito Bebé, gracias por pues, compartir esto porque es algo súper chévere, súper lindo y más de esta serie que es hermosa, ¿no? Entonces, les agradezco nuevamente por escucharnos. Si tienen ideas de algo de lo que les gustaría que hablemos, muy aparte de Avatar o quieren otra serie, y una cosas película. así, alguna película que igual está pensado, ya tenemos una lista grande. Vamos a ver cuáles hacemos por ahora para no quedarnos ahí, pero sí vamos a seguir con esto. Si tienen ideas, las tomamos. Y pues nada, conmigo creo que sería eso. Muchas gracias, Rolito, muchas gracias a todos. Y creo que espero, espero, mejor dicho, que les guste también todo esto que hemos sacado y lo siguiente, y que nos ayuden a compartir. Muchas gracias, gente. Chao, Chao, chao. chao. Chao.